Hola, en esta guía vamos a definir el conjunto de los números reales. Para esto pasaremos por 4 temas. El primero es potencia y sus propiedades, el segundo es notación científica, el tercero son los números irracionales y el último será raíz cuadrada y sus propiedades. Vamos con las potencias. Una potencia se escribe como un número grande elevado a un número chico, es decir, escribimos este numerito acá arriba. Este número pequeño se conoce como exponente y el número grande se conoce como base. El exponente indica cuántas veces vamos a multiplicar la base por sí misma. Es decir, si yo tengo 4 elevado a 3, significa que lo voy a multiplicar 3 veces, es decir, 4 por 4 por 4. Veamos sus propiedades. La primera tiene que ver con el exponente y dice que para cualquier número a, es decir, la base, si el exponente de la potencia es 0, entonces el resultado será 1. Notemos aquí que hay una pequeña excepción, que es cuando a vale 0. En este caso, el resultado no está definido. La segunda propiedad nos dice que cuando el exponente es negativo, el resultado será lo mismo que la fracción 1 dividido por nuestra potencia, pero esta vez con el exponente positivo. Esta propiedad se usa mucho para identificar divisiones. Por ejemplo, 4 elevado a menos 1 es lo mismo que un cuarto. La tercera propiedad tiene que ver con dos números que no son afectados por su exponente, que son el caso del 0, que elevado a cualquier cosa siempre va a ser 0, ¿cierto? Porque si yo multiplico 0 por 0 por 0 por 0 siempre me va a dar lo mismo. Y lo mismo pasa con el 1. 1 elevado a cualquier cosa también me va a dar siempre 1. La cuarta propiedad ya la revisamos en la primera, ¿cierto? Porque 0 elevado a 0 no está definido. Así que ya lo sabíamos. Finalmente, la última propiedad es súper útil y tiene que ver con que si el exponente es par o impar. Aquí lo importante es que si el exponente es par, el resultado de la potencia siempre va a ser positivo. Da lo mismo si la base es negativa o positiva. Por otro lado, si n es impar, que el resultado de la potencia sea positivo o negativo va a depender de si la base es positiva o negativa. Entonces, si tenemos un exponente impar y la base es negativa, el resultado de la potencia va a ser negativo. De la misma forma, si la base es positiva y tengo un exponente impar, el resultado va a ser positivo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Veamos un ejemplo. Usemos el menos 1, que es el más fácil de elevar. ¿Qué tal si elevamos menos 1 a una potencia par? Es decir, menos 1 elevado a 4. Cuando yo eleve el menos 1 a 4 voy a estar multiplicando menos 1 4 veces. O sea, voy a multiplicar menos 1 por menos 1, eso me va a dar 1. Luego lo voy a multiplicar de nuevo por menos 1, eso me va a dar menos 1. Finalmente voy a multiplicar por menos 1 de nuevo y me va a dar 1 positivo. Como se pueden haber dado cuenta, por la regla de los signos de la multiplicación, cada vez que yo multiplico un número negativo por otro número negativo, me va a dar un número positivo. De aquí que si yo tengo un exponente par, voy a estar multiplicando un número par de veces un número negativo. Es decir, siempre voy a multiplicar de a 2 números negativos. Por lo tanto, siempre van a ser positivos los resultados con exponente par. El razonamiento para un exponente impar es totalmente análogo. Cuando nos enfrentemos a problemas con potencia, en general vamos a querer simplificar de alguna forma el cálculo, ya que las potencias son en su mayoría números muy grandes. En general, para poder simplificar nuestros cálculos en potencias, vamos a requerir que entre nuestras dos potencias tengan o la base igual o el exponente igual. Veamos el primer caso. Si tenemos dos potencias con la misma base, cuando multipliquemos o cuando dividamos, lo único que va a cambiar va a ser el exponente. De esta forma, si multiplicamos, vamos a sumar los exponentes de cada potencia. Por ejemplo, el 2 elevado a 3 por el 2 elevado a 7 va a implicar mantener la base, ya que es igual, y sumar los exponentes, es decir, sumar el 3 más 7. Eso nos va a dar 2 elevado a 10. La operación es la misma para la división, con la diferencia de que en vez de sumar los exponentes los vamos a restar. Veamos el ejemplo. 6 elevado a 6 dividido en 6 elevado a 2. Eso es lo mismo que 6 elevado a 6 menos 2. O sea, estamos manteniendo la base, ¿cierto? Porque es la misma para las dos potencias, y estamos restando los exponentes. En este caso nos va a resultar 6 elevado a 4. Ahora, si se fijan, por la propiedad que vimos anteriormente, una división es lo mismo que multiplicar
un número elevado a un exponente por un número elevado a un exponente negativo. O sea, el mismo ejemplo que vimos de 6 elevado a 6 dividido en 6 elevado a 2, lo podemos escribir como 6 elevado a 6 por 6 elevado a menos 2. Cuando resolvamos estas potencias de igual base, vamos a terminar haciendo el mismo procedimiento, ¿cierto? Porque en el caso de la división yo estoy restando 6 menos 2. Y en el caso de multiplicar por el exponente negativo, finalmente lo que estoy haciendo es sumar 6 más menos 2, que va a ser el mismo resultado, 4. En resumen, si queremos multiplicar dos potencias con bases iguales, lo que tenemos que operar son los exponentes. Mantenemos la base y sumamos los exponentes en caso de ser una multiplicación o restamos los exponentes en caso de ser una división. Ahora, el otro caso es muy parecido. Digamos que quiero multiplicar dos potencias que tienen el mismo exponente. En este caso lo que hay que mantener es el exponente, obviamente, y con las bases va a haber que multiplicar o dividir de acuerdo a lo que estemos haciendo. Veamos el ejemplo. En el caso de la multiplicación yo tengo un 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Como ya dijimos, mantenemos el exponente, que es 3, y multiplicamos las bases, es decir, 2 por 3. Esto nos va a resultar en 6 elevado a 3. Lo mismo es con la división. Si yo tengo 2 elevado a 3 dividido en 5 elevado a 3, yo mantengo el exponente, que es 3, y divido las bases, es decir, 2 dividido en 5. La última operación que vamos a realizar es elevar una potencia a otra potencia. Esto lo vemos cuando tenemos una potencia entre paréntesis y fuera del paréntesis hay otro exponente más. En este caso la solución es bastante simple, consiste simplemente en multiplicar el exponente interior por el exponente exterior. Como pueden ver en el ejemplo, 5 al cuadrado elevado a 4 va a ser lo mismo que 5 elevado a 2 por 4, que es 5 elevado a 8. Vamos al siguiente tema, la notación científica. La notación científica la usamos principalmente para ahorrarnos el escribir los ceros cuando trabajamos con números muy grandes o muy chicos. Para esto aprovechamos que en cualquier potencia de 10 la cantidad de ceros en el resultado será igual al exponente. Por ejemplo, 10 elevado a 3 es 1000, 1000 tiene 3 ceros, o 10 elevado a 5, eso es 100.000, y si los cuentan 100.000 tiene 5 ceros. Entonces va a ser mucho más fácil escribir un 10 elevado a algo, que sea la cantidad de ceros, a escribir todos los ceros. Ahora, es importante aclarar que la notación científica no consiste solo en agregar ceros, sino también en lo que se conoce como correr la coma. Por ejemplo, en el caso del 650, si yo lo quiero escribir como notación científica, yo no lo voy a escribir como 65 por 10 a la 1, ya que hay un solo cero, sino que lo quiero escribir como 6,5 por 10 a la 2. En otras palabras, siempre que usamos notación científica, el número que acompaña a la potencia de 10 va a estar entre el 0 y el 10. No puede ser mayor a 10. Sin embargo, también podemos escribir el número solo eliminando los ceros, y esto se conoce como la forma abreviada. En este caso simplemente vamos a mantener las cifras significativas, es decir, las cifras que no son 0 o que no son 0 entre medio de otros números, y escribiremos al lado la cantidad de 0 que nos faltan. Podemos ver en el primer ejemplo que 650 se puede escribir como 65, que son las dos cifras significativas, por 10 elevado a 1, que es el 0 que nos falta. En el segundo ejemplo tenemos 0,075. Aquí hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de decimales no se trata de agregar ceros, sino de correr la coma. En este caso podríamos vernos engañados y pensar que el 10 que acompaña al 75 es 10 elevado a 2, pero si se fijan la coma se corre 3 veces para dar el 75. Por lo tanto, la forma abreviada será 75 por 10 elevado a menos 3. Otra forma de representar un número es la forma ampliada o desarrollada. En este caso escribimos el número como una suma. ¿Una suma de qué? De cada una de sus cifras significativas multiplicada por la potencia de 10 que le corresponde. Veamos rápidamente un ejemplo para que esto quede claro. Si queremos representar, por ejemplo, el número 650 en su forma ampliada, tenemos que pensar que 650 es lo mismo que 600 más 50. Una vez teniendo esto claro, podemos escribir cada uno de estos números como una notación científica. Es decir, el 600 lo anotamos como 6 por 10 elevado a 2 y el 50 como 5 por 10 elevado a 1. Por lo tanto, la forma ampliada de 650 va a ser 6 por 10 elevado a 2 más 5 por 10 elevado a 1. Veamos los números irracionales.
Los números irracionales son todos los números infinitos no periódicos, es decir, todos los números que, siendo infinitos, no se pueden escribir como una fracción o como una división. Si recuerdan, la definición de los racionales es precisamente que se puedan escribir como una fracción. O sea, los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una división entre dos números enteros. En este caso, los números racionales son números que, siendo infinitos, no tienen ningún patrón que se repita. Que, si recuerdan, en el caso de los racionales es el periodo. Entre los números racionales hay números muy famosos, como por ejemplo pi o Euler, pero aquí nos va a interesar mucho más números como la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué nos interesa este número? Pues porque una propiedad muy importante de los números primos, como es el 2, es que su raíz cuadrada siempre va a ser un número irracional. Si bien vamos a ver con más profundidad el tema de potencias y raíces más adelante, revisemos un par de propiedades importantes de la raíz cuadrada. Si yo tengo un número que conozco, por ejemplo el 2, calcular su raíz cuadrada es lo mismo que preguntar qué número elevado al cuadrado me va a dar mi número conocido, en este caso 2. Para hacer estos cálculos siempre es muy útil saberse de memoria los cuadrados perfectos, es decir, saber por ejemplo cuánto vale 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Así por ejemplo, si nos encontramos con un 16 y queremos calcular su raíz cuadrada, sabemos instantáneamente que es 4, porque 4 al cuadrado es 16. Esto mismo lo pueden aplicar en el ejercicio resuelto que está en esta misma guía. Ahora, hay una regla muy importante al momento de usar las raíces, que es que el número al que le calculamos la raíz siempre tiene que ser positivo o mayor a 0. Si recuerdan, como vimos hace muy poco, cualquier número elevado a una potencia par va a resultar en un número positivo. Es por esto que si yo pregunto qué número elevado al cuadrado me da un número negativo, nunca voy a encontrar una respuesta, porque cualquier número elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. Digamos que por ejemplo yo quiero calcular la raíz cuadrada de menos 4. En este caso yo podría pensar en el 2, pero 2 por 2 o 2 al cuadrado es 4, positivo. Entonces, ¿qué tal el menos 2? Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 y por la regla de los signos va a resultar en 4 positivo. Como pueden notar, no hay forma de calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, se dice que esta operación no está definida para números menores que 0. Una última propiedad de la raíz cuadrada es que si yo tengo una multiplicación o una división de raíces, yo puedo pasar todo para dentro de una sola raíz. Por ejemplo, si tengo raíz de a por raíz de b, esto va a ser lo mismo que la raíz de a por b. Lo mismo con la división. Si yo tengo la raíz de a dividido en la raíz de b, todo eso va a ser igual a la raíz de a dividido en b. Estas propiedades las veremos en más profundidad en la próxima guía que va a tratar sobre raíces. Sin embargo, es bueno que noten la similitud entre esta operación y las potencias. Entonces, ya definimos los números irracionales como los números infinitos que no pueden ser escritos como fracción o que no tienen un patrón que se repite infinitamente. Con esto ya estamos en condiciones de definir los números reales. Los números reales son básicamente los números racionales más los números irracionales, es decir, ambos conjuntos son subconjuntos de los números reales. Como pueden ver en el diagrama, los números reales contienen a todos los números que hemos visto hasta ahora, tanto los irracionales como los racionales, y dentro de los racionales a los números enteros, y dentro de los enteros a los números naturales.